En la boda de mi hijo me relegaron al fondo mientras el padrastro recibía todos los honores. Sonreí, aplaudí y guardé silencio, hasta que me llamó, viejo, y le agradeció por todo. Esa misma noche, congelé las transferencias antes de que cobraran un solo cheque. En la boda de mi hijo me relegaron al fondo mientras el padrastro recibía todos los honores. Sonreí, aplaudí y guardé silencio, hasta que me llamó, viejo, y le agradeció por todo. Esa misma noche, congelé las transferencias antes de que cobraran un solo cheque. Me llamo Esteban. Tengo 56 años y, a lo largo de mi vida, me han llamado de muchas formas. Confiable, terco, incluso demasiado generoso para mi propio bien. Pero nadie ha dicho nunca que no soy alguien que cumple. Especialmente cuando se trata de mi hijo, Julián. He estado presente en cada raspadura de rodilla, en cada feria de ciencias, en cada salida de la escuela. Incluso cuando su madre se fue y se casó de nuevo, yo seguí estando ahí. Aunque ella y su nuevo esposo, Daniel, empezaron a jugar a la familia perfecta y con el tiempo fueron modificando la historia hasta hacerme ver como un personaje secundario en la vida de mi propio hijo, yo tragué mi orgullo. Pensaba que, mientras Julián fuera feliz y estuviera bien, yo podía aguantar quedarme al margen. Me dije que tendría mis momentos. O eso creí. La boda iba a ser uno de esos momentos. Todo comenzó de forma muy sencilla. Julián me llamó una noche, unos 9 meses antes del evento, y sonaba emocionado. Papá, vamos a hacer una boda en primavera. Queremos algo al aire libre, con mucho verde, un estilo clásico. Solo de escuchar su entusiasmo, sonreí. Suena genial, hijo, le dije mientras ya buscaba mi chequera. No esperé a que me lo pidiera. Solo le dije, lo que necesites. Cuenta conmigo. Lo que no imaginaba era que ese lo que necesites se convertiría en todo. El anticipo del lugar, el fotógrafo, el arco floral personalizado, todo salió de mi bolsillo. Nunca fue exigido abiertamente. Julián siempre sonaba tímido y agradecido, pero las peticiones se fueron acumulando como ladrillos. Cada una pesaba un poco más que la anterior. Me convencí de que estaba bien, que era lo que hacía un padre. Pero a medida que se acercaba el gran día, empecé a notar cosas que no me gustaban. Cuando llegaron las invitaciones, apenas figuraba mi nombre. Con amor de parte de Daniel y Clara Medina, decía el texto en letras doradas, con una pequeña línea debajo que simplemente decía, y Esteban, sin apellido, sin título, como si fuera un extra. Luego vino el plan de asientos. Al principio me colocaron en la tercera fila, lo que me pareció aceptable. Pero 2 semanas antes, recibí una llamada de la organizadora de bodas. Una joven de unos 20 años, seguramente pensó que yo era parte del personal. Hola, ¿el señor Esteban? Tuvimos que ajustar un poco el acomodo. Ahora estará en la fila F, justo detrás de los parientes lejanos. ¿Está bien? Quise decirle que no estaba bien, pero solo respondí, está bien, como gusten. Y luego me quedé mirando la pared durante un buen rato. Daniel, el padrastro, había estado ocupando mi lugar durante años. Al principio fueron pequeños gestos, enseñarle a manejar, ayudarle a escoger universidad. Lo dejé pasar. El divorcio es complicado, los hijos quedan en medio, y yo no quería empeorar las cosas. Pero esta boda se había convertido en un espectáculo y yo me sentía como el técnico que monta el escenario pero a quien nadie aplaude. La cena de ensayo fue en un viñedo elegante, financiado por mí, por supuesto. Llegué con mi mejor traje, una botella de vino en mano, y encontré a Daniel en la mesa principal, contando anécdotas. Esteban, me alegra que hayas venido, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Durante toda la noche, contó historias de cómo había criado a Julián, recuerdos que yo ni conocía, y que en muchos casos ni eran ciertos. Dio un brindis largo, como si él hubiera sido quien lo había acompañado cada noche. Y cuando llegó el momento de hablar, el micrófono no pasó por mis manos. Ni siquiera me lo ofrecieron. Me quedé sentado, aferrado a la copa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los padres de la novia lo felicitaban como si fuera un héroe. Clara, mi ex, junto a él, sonreía con esa expresión de quien cree que todo está donde debe estar. Y Julián, él no dijo nada. Se veía contento, tranquilo, como si no notara mi silencio. Me repetí que tal vez la ceremonia sería distinta. No lo fue. Llegué temprano ese día, con la intención de ayudar con la preparación. Pensé que al menos podría ser útil. Pero cuando llegué al lugar, el personal me miró confundido. ¿Viene con el equipo de catering?, preguntó uno. Otro me entregó una planilla. Aquí, puede ayudar a organizar el estacionamiento. No los corregí, simplemente me senté en mi auto durante 20 minutos hasta que comenzó la ceremonia. Me tocó sentarme detrás de la tía abuela Dolores, que pasó toda la ceremonia susurrando que me imaginaba más alto por las fotos que había visto en redes. Desde mi asiento apenas podía ver a los novios. Y allí estaba Daniel, al frente, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Firmó el acta, dio el brindis, bailó con Clara el primer baile mientras yo me quedaba a un lado, en una silla plegable junto al bar. Cada vez que intentaba acercarme o hablar, alguien se interponía, un amigo, un primo, el de J. Era un fantasma en la boda de mi propio hijo. Pero sonreí, aplaudí, posé para las fotos, incluso cuando me empujaban a los bordes del encuadre. Me repetía, este día no es para ti.
Y casi logré creerlo hasta el final. Ya al anochecer, con los invitados marchándose y el personal recogiendo sillas, me quedé solo junto a la fuente, tomando el resto de una copa de champán. Entonces Daniel se me acercó, me dio una palmada en el hombro, con esa sonrisa condescendiente que también dominaba, y me dijo con naturalidad: gracias por cubrir todos los gastos, viejo. Algo dentro de mí se rompió. No dijo: gracias por ayudar. No dijo: no lo habríamos logrado sin ti. No, me llamó viejo, como si fuera el ballet, como si todo esto hubiera sido parte de un acuerdo que yo ni sabía que había aceptado. No respondí, solo lo miré, asentí una vez y me fui. En el coche, sentado en la oscuridad, dejé que el silencio me envolviera. El teléfono vibraba, mensajes de parientes, fotos del evento, un vídeo del brindis de Daniel. No respondí. En cambio, abrí la aplicación del banco. Tenía programadas transferencias automáticas para cubrir los últimos gastos, la luna de miel, las propinas para los proveedores, el saldo pendiente del local. Ninguno se había procesado aún. Fue entonces cuando tomé la decisión. Sin titubear, mis dedos se movieron rápido. Llamé a la línea de fraudes del banco, no porque hubiera pasado algo ilegal, sino porque era la única opción para hablar con un humano a esa hora. Me atendió una mujer llamada Mireia, con una voz amable, sin imaginar que estaba a punto de meterse en un drama familiar. Necesito que congelen algunas transferencias pendientes. No todas, solo la que está programada para el lunes. Sí, esa, la de mayor monto. La operadora me pidió verificar mi identidad. Recité cada respuesta de memoria, con precisión mecánica. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una sensación que hacía mucho no experimentaba: control. ¿Puedo saber el motivo, señor?, preguntó al finalizar, solo para dejar constancia en su cuenta. Hice una pausa. Casi me reí. ¿Cambio de planes?, respondí con firmeza. La boda se ha cancelado. Ella confirmó que el dinero quedaba retenido y colgué. Me quedé allí, en silencio, con la brisa fría colándose por la ventana entreabierta. Observé cómo los últimos invitados se marchaban, tambaleantes y despreocupados. Daniel aún andaba dentro, seguramente disfrutando del protagonismo. Julián estaba con Lucía tomándose las últimas fotos profesionales. Miré a mi hijo desde lejos y, por primera vez, no me sentí su padre. Me sentí como un patrocinador, como un inversionista invisible que había financiado todo ese espectáculo. Yo pagué el pastel que se embarraron en la cara. Yo pagué las sillas que ni siquiera me ofrecieron. Yo pagué por la música que apenas pude escuchar desde el fondo. Y mientras tanto, todos a mi alrededor sonreían y asentían, como si eso fuera lo normal, como si debiera sentirme afortunado por estar en el último rincón, viendo cómo mi papel desaparecía lentamente. Pero en ese momento no estaba enojado. Aún no. La rabia llegó al día siguiente, temprano. Me levanté con la costumbre de siempre, esa que uno arrastra tras años de madrugar para ir al trabajo o llevar a tu hijo a partidos los fines de semana. Preparé café, me senté frente al ordenador y revisé el correo. El primer mensaje era del salón de eventos: último aviso de pago, fecha límite, hoy. El segundo, de la agencia de viajes de luna de miel. Incluía un archivo con el itinerario y una nota amable: por favor, confirme la liberación de fondos para asegurar la suite premium para el señor y la señora Williams. Williams, no Morgan, no mi apellido, no mi historia, era el de Daniel. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Incluso la reserva de la luna de miel había sido hecha con su nombre, su apellido, mi cuenta bancaria, su crédito. Fue entonces cuando entendí que no me habían hecho a un lado, me habían sustituido. Todo tuvo sentido en ese instante. Como Clara siempre presentaba a Daniel como el verdadero padre de Julián en reuniones, con esa sonrisita como si fuera una broma. Como Julián había empezado a llamarlo papá frente a mí, sin darle importancia, fingiendo no notar cómo yo me quedaba en silencio. Como Daniel se convirtió poco a poco en el contacto principal para todos los proveedores de la boda, los correos familiares, las decisiones. No se trataba de olvido. Me habían borrado de la historia. Pasé el resto de la mañana revisando contratos. Aún tenía todos los documentos originales, archivos PDF, facturas escaneadas, recibos. ¿Ingenuo? Sí, pero no tonto. Todo estaba a mi nombre. Cada proveedor, cada adelanto, cada propina. Algunos pagos finales ni siquiera se habían tramitado aún. Llamé primero a la agencia de viajes. Les informé que había un error, que no iba a liberar esos fondos y que, si querían seguir con la reserva, el nombre debía ser corregido. Legalmente. ¿El mío? Me dijeron que debían hablar con los novios. Les respondí: háganlo. Después llamé al servicio de catering. Les advertí que no recibirían el cheque final sin una factura actualizada. Lo mismo hice con la empresa de iluminación, el cuarteto de cuerdas, el fotógrafo. Y a todos les dije lo mismo. Esteban Morgan tiene preguntas. Al mediodía, empezaron las llamadas. La primera fue de Clara. No puedes estar hablando en serio, soltó, sin saludar siquiera. ¿Vas a arruinar la boda de tu propio hijo? No, respondí. Pero ya me cansé de que ustedes me avergüencen a mí. Tú hiciste una promesa. No, tú hiciste una contribución, respondió, ya alterada. Y tú decidiste que eso no me daba derecho a opinar, a estar presente, ni siquiera a tener respeto. Balbuceó algo más,
pero colgué. Luego llamó el padre de Lucía. Siempre me pareció un buen tipo. Me dijo: Esteban, ¿podemos hablar? Vas a echar a perder su luna de miel por un par de sentimientos heridos. No se trata de eso, le respondí. No estoy dolido. Me eliminaron. Julián no me llamó sino hasta esa noche. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé en contestar, pero lo hice. Papá, dijo, con inseguridad en la voz. No contesté. Escuché lo del banco, la luna de miel, los proveedores. ¿Qué está pasando? Había genuina confusión en su tono, y por un momento sentí culpa, hasta que recordé cómo abrazó a Daniel en el altar, cómo le brindó con lágrimas en los ojos y ni siquiera me miró. Solo estoy dejando las cuentas claras, dije. Pero tú dijiste que cubrirías todo. Y lo hice. Pagué mucho, pero al parecer no fue suficiente para tener un lugar en la primera fila, ni para aparecer en el acta de matrimonio, ni para que mi nombre fuese recordado. Se quedó en silencio. No lo sabía, dijo, al fin. Ya somos dos, respondí. Permaneció callado durante varios segundos. Lo siento, murmuró por fin. Y le creí. Pero eso no cambiaba nada. Porque cuando Daniel me llamó viejo, como si yo fuera solo una billetera con traje, algo dentro de mí se quebró. Durante años permití que me usaran en nombre de la madurez, del deber, del ser el más grande. Sonreí, aplaudí, pagué, pero ya no más. Y lo mejor es que todavía no sabían todo lo que había planeado. No le conté todo a Julián en esa llamada. Lo dejé con la incomodidad, que sintiera un poco de lo que yo sentí en esa silla del fondo, fingiendo disfrutar del espectáculo. Me pidió vernos. Dijo que pasaría esta semana, quizás con Lucía. Le respondí que mejor me escribiera primero. Quería pensar, decidir cuánto de la verdad estaba dispuesto a revelar. Porque lo que nadie sabe aún es esto: esa boda no solo se pagó desde mi cuenta. Fue organizada, contratada y firmada legalmente bajo el nombre de mi empresa, Morgan Solutions, mi firma de consultoría. En su momento lo había justificado todo como parte de una iniciativa corporativa, bajo el disfraz de actividades de vinculación y difusión de marca. Era una jugada inteligente desde el punto de vista contable, sí, pero también necesaria. Y eso implicaba que muchos de los servicios contratados, las fotografías, el material grabado e incluso ciertos derechos de publicación del evento en el salón, técnicamente me pertenecían. No a Julián, no a Lucía, ni mucho menos a Daniel. Y aún no había terminado. A la mañana siguiente, volví a revisar los archivos. Hacía meses que no los miraba con detenimiento, desde aquel caos primaveral en el que se hicieron las reservas. Pero ahora tenía otra mirada, más precisa, más centrada, y con el grado justo de rencor como para empezar a subrayar cláusulas en letra pequeña. Por ejemplo, el contrato del fotógrafo tenía una cláusula enterrada en la última página. Decía que el cliente tenía plena potestad para aprobar o rechazar la publicación de las imágenes, así como su uso personal, en caso de no haberse completado el pago en un plazo de 30 días posteriores al evento. ¿Adivinen quién no había pagado el monto completo? Envié un correo inmediato. Luego me ocupé del vídeo. El videógrafo era un viejo amigo del ejército, alguien en quien confiaba, y que aceptó el trabajo cuando nadie más respondía a tiempo. Hacía tiempo que no hablábamos, pero sabía que era un tipo leal. Le mandé un mensaje: hermano, ¿cómo estás? Quiero que pauses la entrega del vídeo a los novios por ahora. Hay más cosas detrás de esto de lo que parece. Su respuesta fue rápida: no digas más. Estoy contigo. Después de eso, me recosté en la silla. Un dominó menos. El jueves empezaron los llamados desesperados. Esta vez fue Lucía. Nunca me había llamado antes. Siempre se comunicaba a través de Julián o de sus padres. Pero ahora me marcaba directamente. Hola, señor Moreno, dijo con una dulzura forzada. Estamos tratando de entender qué pasa con las fotos y el vídeo. Este fin de semana planeamos subir el anuncio de la boda en redes, pero el fotógrafo nos dijo que está esperando su autorización. ¿Eso fue un error? No, respondí. Es correcto. Hubo una pausa larga. Ah, ok. ¿Y eso saldrá pronto? Depende. ¿Has hablado con Daniel últimamente? Rió con incomodidad. No mucho. Quiero decir, lo saludamos en la boda, si es a eso a lo que se refiere. ¿No? Le dije con frialdad. Me refiero a si te comentó que su forma de agradecerme fue llamarme viejo y llevarse todo el mérito mientras yo me sentaba 6 filas atrás, con un traje que hace 5 años no podía ni comprar. Guardó silencio. Tal vez era la primera vez que entendía que yo no era solo el padre de Julián, ese personaje borroso en los márgenes de la historia. Yo había sido el motivo por el cual esa boda siquiera existía. No lo sabía, murmuró. Claro, está bien. Tal vez deberíamos reunirnos, dijo. Ya veremos. Corté antes de que se pusiera demasiado emocional. No estaba buscando una disculpa. Aún no. Estaba en otra etapa. Una donde dejaba que el silencio hablara. Donde el vacío de respuestas empezaba a incomodar. Y créeme, el silencio puede ser ensordecedor cuando la gente se acostumbra a que todo funcione sin esfuerzo. El viernes recibí una visita inesperada. Tocaron la puerta de mi oficina y ahí estaba él, Daniel. Llevaba esa sonrisa falsa de siempre y el saco entallado con el que intentaba aparentar elegancia. Entró con aire de confianza. Esteban, saludó.
cerrando la puerta. Creo que ha habido una confusión. ¿Eso es lo que decimos ahora? Pregunté sin levantar la voz. Suspiró y se sentó frente a mí como si el despacho fuera suyo. Entiendo que te sientas dolido. Pero hiciste lo que cualquier padre haría. Daniel, lo interrumpí. Basta. No sigas. Lo miré fijo. Te acercaste al final de la boda de mi hijo. Me diste una palmadita en el hombro y me agradeciste como si hubiera sido el camarero. No me mencionaste en tu discurso. Y viste cómo escribieron tu nombre en el acta mientras yo ni siquiera figuraba. Se encogió de hombros. Es una tradición. He estado presente en su vida mucho tiempo. No era con mala intención. Ese es el problema, le respondí con voz firme. No significó nada para ti. Y ahora vienes esperando que sonría y siga firmando cheques como si nada. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa cínica. ¿Así que vas a retenerles los archivos de la boda? No es muy paternal de tu parte. Me puse de pie. No grité, solo lo miré con esa tranquilidad que nace cuando ya tomaste una decisión. ¿Tú crees que me reemplazaste? No, Daniel, solo fuiste un suplente, un relleno en la historia de la vida de mi hijo. Y ahora, llegó la hora de ajustar cuentas. La sonrisa desapareció. El aire se volvió denso. Caminé hacia la puerta, la abrí y le señalé que se fuera. Lo hizo, pero antes de salir, se dio la vuelta, como si quisiera decir algo, o como si por fin entendiera que no estaba jugando. Ya era tarde. Lo que ellos no sabían era que también había reservado el control creativo de la edición final del vídeo, y justo acababa de recibir el material sin editar. Cada brindis, cada momento incómodo, cada toma donde me cortaban del encuadre, cada escena donde Daniel se colocaba en el centro, como si fuera el padre perfecto, mientras yo servía bebidas y sonreía desde el fondo. Aún quedaba una llamada por hacer, pero ahí fue donde todo empezó a ponerse interesante. Esa noche no dormí, no por culpa, ya había superado eso. No dormí porque algo en mí se había encendido de nuevo. Años enteros permitiendo que otros editaran mi vida, aceptando, callando, firmando cheques, pero esta vez yo iba a escribir el acto final, y no iba a omitir ni un solo detalle. Me senté en mi oficina rodeado de facturas, notas, fragmentos del vídeo extraídos cuadro por cuadro, la boda de mi hijo en 4 Kelvin, cada abrazo que no me dieron, cada mirada que me ignoró como si fuera parte del decorado. Ya no sentía rabia, ni tristeza, era precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, llamé a Chris, el editor que contraté. Hola, dije, cambio de planes. Tengo una lista de marcas de tiempo para ti. Desde el minuto 12:02 al 12:09. Córtalo. Esos brindis no van más. Voy a grabar una voz en off con el mío y te la paso. Será elegante, no te preocupes. Ah, y la parte donde Daniel dice que Julián es el hijo que siempre soñó, recórtala. ¿Estás seguro? Preguntó Chris. Ese es como el momento más emotivo. Estoy seguro. ¿Algo más? Sí. Al final, cuando pasen los créditos, quiero que en el centro de la pantalla diga, realizado gracias a Esteban Moreno. Letras grandes, sin música. Rió, creyendo que bromeaba. No lo hacía, y el domingo, el vídeo final ya estaba listo. Revisé el vídeo una vez más antes de enviar el enlace privado a Julián y Lucía. No añadí ningún mensaje, solo el enlace. Unas horas después, Julián me llamó. Papá, ¿qué es esto?, preguntó confundido. Un vídeo de boda, respondí con calma. Editado por quien lo financió por completo. Supuse que me gustaría tener una versión en la que yo realmente apareciera. Se quedó en silencio. Yo esperé. Vamos. No tenías que hacer eso. ¿No tenía que hacerlo?, repliqué. ¿Seguro? Porque cuando tu madre reescribió la historia y Daniel firmó el acta como padre del novio, nadie dijo nada. Cuando me colocaron 6 filas atrás y ni siquiera se me mencionó en un brindis, tú tampoco dijiste nada. Cuando saqué la cartera para ayudarte a tener la boda de tus sueños y dejaste que otro se llevara el mérito, tampoco dijiste nada. Así que no me digas ahora lo que debía o no debía hacer. Tú ya me demostraste exactamente en qué lugar estoy para ti. Él intentó justificarse. Mira, me equivoqué. ¿Deberías qué? ¿Recordar que existo? No te olvidaste de mí, Julián. Elegiste ignorarme. Y está bien, yo simplemente hice mi propia elección. Pero, ¿y los proveedores? Mamá dice que cancelaste todo, que el decorador amenaza con demandarnos. No cancelé nada, respondí. Solo congelé los pagos. Les pedí que enviaran la factura directamente a la familia Williams, ya que ahora todos parecen asumir que Daniel es el patriarca. Que él se encargue de los gastos finales. O tu madre, lo escuché suspirar. Ellos no pueden pagar eso. Yo tampoco podía, respondí, con más dureza de la que pretendía, pero lo hice porque pensé que era por ti, no por un espectáculo, no para complacer a otros. Silencio, largo. No sé ni qué decir, murmuró finalmente. Yo sí sé, dije. Di adiós, Julián, y colgué. Pensé que al hacerlo sentiría algo, tal vez alivio, tristeza, incluso satisfacción, pero no sentí nada. Solo me quedé ahí de pie, con el teléfono en la mano, en completo vacío. Y, para ser sincero, eso fue peor. Pasaron 2 semanas, luego 3. Silencio absoluto, sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de reconciliación. Asumí que todo había terminado, hasta que una noche tocaron a mi puerta. Era tarde, ya había cenado y afuera estaba oscuro. Al abrir,
me encontré con Lucía. Parecía haber envejecido una década en 2 semanas. Llevaba un moño descuidado, ojeras marcadas y esa sonrisa apagada que tienen quienes funcionan solo con inercia. Hola, dijo. Me hice a un lado y entró sin esperar invitación. Solo quiero hablar, comentó mientras se acomodaba en el sofá como si hubiera estado aquí antes. No vengo a pedir dinero ni favores, solo a hablar. No le ofrecí café. Me senté frente a ella, en el sillón individual. Julián no se está hablando con su madre ahora, comenzó. Ni con Daniel. La situación explotó. Su madre está furiosa, Daniel está avergonzado. Y su tía dijo, en un brunch, que tú pirateaste el vídeo de boda como un adolescente resentido. No respondí, pero yo vi el vídeo 2 veces, el que tú editaste. Al principio pensé que era cruel, pequeño, pero después noté algo. Levanté una ceja. Noté cuántas veces no aparecías en la imagen. Cómo la gente se interponía frente a ti. Cómo nadie siquiera te miraba mientras decían sus votos. Y luego vi cómo, a pesar de todo, tú sonreías. Te quedaste a un lado, aplaudiendo, sosteniendo el paraguas cuando comenzó a lloviznar, aunque nadie te lo pidió. Observé tu rostro, Esteban, y me di cuenta de que te habíamos olvidado. No solo en la boda, mucho antes. Seguí en silencio. Se limpió los ojos, avergonzada. No te culpo por alejarte. De verdad que no. Pero quería que lo supieras. Ahora te veo. De verdad. Se levantó, acomodó su abrigo. Julián también quiere venir, pero le dije que debe esperar. Si alguna vez decides darle otra oportunidad, tendrá que ser en tus términos. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Por cierto, añadió, gracias por cubrir todos los gastos, viejo. Esa frase la dijo Daniel frente al camarógrafo también. Salió en la grabación original. Tal vez por eso el editor te la envió. Pensó que merecías conocer la verdad. Y se fue. Me quedé sentado mucho rato, pensando en todo lo que hice bien, y en cómo, aún así, terminé siendo borrado de la historia. No lloré, no sentí justicia, solo cansancio, pero no debilidad, porque a veces lo más fuerte que uno puede hacer es dejar de entregar partes de sí mismo a quienes jamás las valoraron. Los pagos finales de la boda nunca se hicieron. Daniel trató de negociar con algunos proveedores. Los padres de Lucía cubrieron una parte, pero en lugar del evento, el catering, la florista con una factura de $3.000, ellos llevaron el caso a juicio. La última vez que supe, Clara intentaba presentar una reclamación con la hipoteca de su casa para cubrir parte de la deuda. Daniel dejó de asistir a las cenas familiares. Julián se mudó del apartamento que su madre les había conseguido y se fue a un lugar más modesto. Dijo que querían resolver algunas cosas solo. No pregunté a qué se refería. Un mes después recibí una carta. No venía con adornos ni disculpas elaboradas, solo una nota breve en una hoja sencilla, escrita con la letra inconfundible de Julián. No sé si merezco seguir siendo tu hijo, pero quiero aprender a ser alguien que no te cause vergüenza. No respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que algunas heridas necesitan silencio para cerrarse. Hoy, esa grabación de la boda está guardada en un cajón del escritorio. No la reviso, no necesito verla, no la conservo por nostalgia ni por rencor. La mantengo ahí como un recordatorio de lo que permití, de lo que aguanté, y de lo que ya no estoy dispuesto a tolerar. Porque aprendí que ser ignorado no me hace inexistente, y que seguir adelante no siempre requiere ruido. A veces basta con no volver atrás. Ya no necesito demostrar nada, ni a Julián, ni a su madre, ni a Daniel, ni siquiera a mí mismo. Y eso, de algún modo, también es una forma de paz.